Buenos días, hermanos, qué bendición que estamos congregados en esta mañana. Realmente es un privilegio venir a la iglesia para celebrar 10 años de Iglesia Roy. El mensaje de esta mañana es un mensaje interesante, un mensaje que se denomina una década de ver la gloria de Dios. Es una bendición realmente. Al inicio del servicio contaba Ricardo y Lidia la historia que ha transcurrido en la iglesia. Han sido momentos bonitos de gloria, momentos difíciles, pero gracias a Dios estamos en el 10º aniversario de la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, gracias por tu amor, gracias porque tú nos has dado la oportunidad de servirte por 10 años. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. Tu Espíritu Santo nos dirige, nos guía y nos redarguye. Nos hace ver lo bueno y lo malo que estamos haciendo. Gracias, oh Dios eterno, porque la salvación es por tu amor. No es por nuestra bondad, por lo bueno que seamos, sino que por tu misericordia, al haber enviado a Jesucristo, tu Hijo amado, a morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día para que nosotros, pecadores, tengamos vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Humanamente hablando, a todos nos gusta estar contando lo que vimos. Se menciona hoy en día, el tema del día es los reos fugados. Hay temas que nos encantan contar. Ahora, pero hay temas más interesantes por contar. Lo que Dios hace con la iglesia. Porque la iglesia realmente es lo principal para nosotros los humanos. Jesucristo, la cabeza de la iglesia, dio su vida por cada uno de nosotros. Hace 11 años más o menos, Margarita me platicó que tenía la visión de iniciar una congregación. Yo estaba trabajando en Gedeones Internacionales y bueno, era un poco complicado porque me gustaba el trabajo que yo realizaba ahí, me costaba desprenderme de eso. Pero sí le dije, comencemos la iglesia, trabajemos en la iglesia, fundemos la iglesia. Así es que comenzamos, hicimos el trámite legal para iniciar la iglesia, oramos para la creación de la iglesia. Yo creo que fue Mario el que dijo el Roy. Lorena fue la que dijo el Roy, el Dios que me ve. Y fundamos el Roy, el nombre completo es Iglesia Cristiana Evangélica El Roy, el Dios que me ve. Se fundó la Iglesia El Roy, que para cada uno de nosotros es una bendición porque hemos aprendido a reconocer la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Hay reyes humanos que tienen soberanía, son la mayor autoridad en sus países. Dios tiene soberanía sobre el universo, sobre la tierra, sobre la humanidad. Él tiene la soberanía completa, Él tiene la autoridad suprema. Él es el que manda. Nosotros no podemos hacer nada más que obedecer a lo que Él dice. El Roy es una palabra de origen hebreo.
cuando se lleva al español, la palabra es El Roi. Su traducción significa el Dios que me ve. Este nombre se encuentra en el libro de Génesis. Génesis 16:13. Agar era una esclava de Sara. Ella tuvo un hijo con Abraham, pero cuando ya Sara tuvo su hijo, empezó a tratarla mal y ella dijo, mejor me voy. Y sufría, pero en algún momento ella le pidió a Dios y Dios le habló. Entonces ella dijo, he visto al Dios que me ve. Textualmente dice el versículo de Génesis 16:13, después de que Agar huye de Sara y tiene un encuentro con un ángel del Señor, ella exclama que ahora ha visto al que le ve. Ahora dice, no he visto también aquí al que me ve. Ella vio a Dios, de ahí viene el nombre. Nosotros reconocemos, hemos visto a ese Dios eterno que nos ve día y noche, cada segundo, en todo lugar. Yo no puedo esconderme de Dios. Hicimos un viaje con Margarita en septiembre, estábamos en un barco en el mar y ahí estaba Dios. Amén. Si yo me meto debajo de la mesa esta que está acá, ahí está Dios viéndome. Yo no puedo esconderme. Él me ve constantemente y eso es para cada uno de nosotros. No podemos esconder lo bueno y lo malo que nosotros hagamos en nuestra vida. Pero Dios es bueno, misericordioso, bondadoso. Él está con nosotros en todo momento. En estos 10 años que Iglesia El Roi ha estado, Dios se ha manifestado en una forma tremenda. Se ha manifestado con milagros. Milagros sobrenaturales. Milagros que algunos dicen que es casualidad, pero no, la casualidad es un accidente o algo. Yo choqué por casualidad, ¿verdad? Pero no. Que un cuerpo humano sane de cáncer, eso no es casualidad. Eso es la intervención de Dios. Dios le dio al hombre sabiduría. En su sabiduría el hombre ha creado algunos medicamentos, algunos procedimientos para ayudar a que la persona sane. Pero si Dios no quiere, con todos los procedimientos, con todos los medicamentos, la persona no sana. Nosotros en la iglesia hemos estado orando, hemos visto milagros. Vimos la sanidad de Laurita. En este tiempo hemos visto la sanidad de Laurita. Laurita, cuando estaba estudiando medicina, tuvo una enfermedad compleja, tremenda, y Dios la sanó. Ahora que iba a tener a su bebé, a Carlos Andrés, ella contaba que fue un ciclo complejo, porque el líquido amniótico se empezaba a extinguir y empezaba la zozobra, y nosotros orando, y miramos el milagro que el líquido subió. Se dio el momento en que tuvo que nacer un poco antes del tiempo el bebé, pero lo vemos que por ahí está con la mamá y es una bendición, está bien galán. Está bien galán. ¡Qué bendición! Son milagros que hemos visto. Oramos por Hugo Leonel Pérez, el hermano de Carolina Mejía, el esposo de Carolina Mejía. Él tenía un cáncer y Dios lo sanó. Empleando quimioterapia, radioterapia, pero Dios intervino y lo sanó. Porque como digo, hay gente que le hace su quimioterapia, su radioterapia y siempre Dios se los lleva. Porque todo está en la soberanía de Dios, en su querer, en su voluntad. Lidia de Villatoro,
hace 2 años le detectaron una masa a este nivel en el ojo y la tuvieron que operar. Estuvimos orando. 13 horas dilató la operación. Pero con la bendición de Dios, por la voluntad de Dios, ella está actualmente bien. Está sirviendo al Señor, está glorificándole. En Estados Unidos vive Elizabeth Gordon. Ella ahorita en septiembre, en una radiografía le apareció una masa en el pulmón, que no se sabía qué tipo de situación era. Y en la iglesia estuvimos orando y lógicamente estuvo tomando medicamentos con la bendición de que Dios escuchó la oración. Hace como 5 o 6 días le hicieron una nueva radiografía y la mancha desapareció totalmente. Esos son milagros que solo Dios los puede hacer. La palabra del Señor nos dice: pedid y se os dará. Nosotros pedimos y Él nos da de conformidad con su voluntad. Ahora, nosotros tenemos que depender de la voluntad de Él. Tenemos que tener una dependencia a Él. Porque nosotros podemos pedir, pero si Él dice no, no. Dice Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Él es el que mueve las circunstancias. Yo soy abogado. Hubo un tiempo en que tenía mi cliente que teníamos 5 juicios contra la otra parte y la otra parte tenía 6 juicios contra nosotros. Era una cosa tremenda. Y bueno, yo siempre he confiado que Dios mueve circunstancias. Y de repente me llama el abogado de la otra parte y me dice: Lick, juntémonos para platicar. Y con la bendición de Dios se arregló todo sin necesidad de terminar ningún juicio. Es porque Dios nos ayuda en cualquier actividad que nosotros realicemos. Trabajo, nos ayuda en salud, nos ayuda en cualquier cosa. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios. En este edificio donde estamos, yo tengo cierta parte de la administración y la tenía con los dueños anteriores. Hace 4 años cambió el dueño, y el dueño que vino es bien rígido y bien estable. Muchos de los inquilinos mejor se fueron. Subió las rentas bastante y los inquilinos mejor se fueron. Pero yo dije: Dios me tiene acá. Entonces, Él dirá, ¿verdad? Y actualmente yo continúo como en la administración del edificio, en todo lo que es hacer contratos y ver lo relativo a cobros. La bendición de Dios. Él nos ayuda. Él hace su voluntad. Él permite que su voluntad mueva donde nos movemos nosotros. Porque yo puedo pensar: yo voy a convencer al dueño del edificio que haga tal cosa. Pero no, yo no tengo esa capacidad. Porque Él tiene un libre albedrío, como yo tengo un libre albedrío. Él toma sus decisiones y yo tomo mis decisiones. Pero Dios sí mueve las circunstancias. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Actualmente la iglesia está predicando cosas bonitas. Usted va a tener mucho pisto, hermano. Usted va a ser bendecido.
está predicando cosas que llaman la atención, ¿verdad? Uno ve mensajes donde se lee un versículo de la Biblia y de ahí narra todo lo que el pastor quiere decir, pero de la Biblia es poco lo que se habla. Y la palabra nos está diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que lo comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única forma que tenemos de conocer la voluntad de Dios es por medio de la lectura de la palabra. Si no leemos la palabra del Señor, no podemos saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Fíjense que en la dependencia que debemos de tener de Él, tenemos que pedirle que Él nos ayude en cada cuestión que tiene que resolverse en nuestra vida. Escuchábamos anteriormente que un mes la iglesia estaba sin fondos, casi teníamos como el 25% de lo que había que pagar para pagar el alquiler de la renta y faltaban 2 días. Pero teniendo dependencia del Señor, en 2 días se juntó la plata, el 75% que faltaba. Porque Dios en su misericordia, Él hace las cosas. Él nos bendice. Él bendice a su iglesia. La iglesia es de Él, no de nosotros los humanos. Nosotros somos siervos nada más. Gente que les sirve y que tenemos que proyectar su luz a los demás. Dios es soberano. Isaías 46, 9, 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamó desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Vemos cómo es Dios el que mueve todas las circunstancias de la vida. Hay un terremoto. Es porque Dios lo permite. Porque está en la voluntad de Él que ese terremoto se dé. Fíjense que en la voluntad de Dios, en el año 2021, como en mayo, se enfermó de COVID mi consuegra, doña Edna. Y estuvimos orando, como los 21 días nos juntábamos por Zoom para orar. Y oramos. Estuvo 21 días en intensivo. Y para la gloria de Dios, por su voluntad y por su soberanía, ella salió adelante y sanó. En contradicción a ello, en julio del año 2021 se enfermó mi hermano Josué de COVID y estuvimos orando. Los primeros días él también estuvo orando con nosotros porque él estaba en casa. Estuvimos orando. Lastimosamente tuvo que irse al hospital y a los 15 días más o menos de estar en el hospital, murió. ¿Qué falló? En los dos casos oramos con intensidad, con amor, pidiéndole a Dios. Dice la palabra, pedid y se os dará. Pero nos enseña que se va a hacer de acuerdo a la voluntad de Él en algún momento. Y en el caso de mi hermano Josué, él ya estaba preparado para irse con el Señor y Él se lo llevó. Fue triste humanamente, fue triste. Pero sabiendo, conociendo de la soberanía del Señor, entendemos que Él se lo llevó
porque Él lo tenía preparado para que Él estuviera con Él. Entonces, esas son cosas que tenemos que entender cuando nosotros oramos. En la iglesia estamos orando desde hace 2 años, desde el 1 de septiembre del año 2023 a las 5 de la mañana. Hay veces que son 2 los que oran, hay veces que son 5, algunas veces 8. Pero estamos orando todos los días por distintas necesidades, por distintas enfermedades, enfermos de la iglesia, enfermos que ni conocemos. Y hemos visto milagros de sanidad. Hemos visto la respuesta de Dios. Y hemos visto en su soberanía que en algunos casos la persona fallece. Porque Él es soberano. Eso es algo importante que nosotros tenemos que entender. Dice Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Dios lo hizo todo. ¿Dios hizo al diablo? Sí, el diablo era un ángel. Era el ángel de luz, pero se rebeló contra Dios, contra su creador. Y ya está castigado. Cada uno de nosotros podemos ser proyección de bondad, de luz, del amor de Dios, o podemos ser proyección de lo malo. Y así Dios, en su momento, nos va a juzgar. Hay una bendición que dice la palabra del Señor, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una bendición, porque si nosotros acudimos a Él constantemente pidiéndole perdón, en su soberanía, Él nos va a perdonar. Fíjense que en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 33, nos cuenta del rey Ezequías. El rey Ezequías reinaba en Israel. De repente llega el profeta Isaías y le dice el Señor que prepares tus cosas, que vas a morir. Entonces Isaías dice que se voltea a la pared y le dice: Señor, yo te he servido, te he sido fiel, ayúdame. En el libro de Reyes narra lo mismo, pero dice que no iba el profeta ni por el patio cuando Dios le dice: regresa y dile que va a vivir 15 años más. ¡Qué bendición! La soberanía de Dios. Dios en su soberanía puede cambiar cualquier circunstancia que ya esté dicha, que Él mismo haya dicho en algún momento, pero solo Él la puede cambiar. Nosotros podemos pedirle, entendiendo que estamos pidiendo que sea su voluntad, porque todo lo que pedimos tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Él. Debemos de estar como humanos en todo momento conscientes de que Dios nos ve. Tenemos que tener la conciencia plena de que si cometimos un error, una falta, dije una mala palabra en el camino porque me enojé con fulano, ya el error lo cometí. Tengo la opción de acudir ante el Señor y pedirle perdón. Esa es la bendición que Él nos da. Esa es la bendición realmente que Él nos da, de acudir ante Él siempre a pedir perdón. Y pedirle que Él nos ayude día a día a ser mejores, a alcanzar la estatura del varón perfecto. Vamos a ver lo que dice Salmo 139.
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún así las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¡Qué bendición! A mí me llama la atención cuando dice que antes de que salga la palabra de mi boca, Él ya la conoce. Desde que en mi pensamiento se está formando algo, ya Dios ya sabe qué estoy pensando. Antes, porque por su omnisciencia, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Nada se escapa de Él, de lo que Él sabe. A cada uno de nosotros nos dio la oportunidad de ser sus hijos por medio de Jesucristo. La única condición es creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Eso tenemos que tenerlo nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, y trasladar esta bendición a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros desconocidos, para que ellos puedan poder disfrutar de la bendición de ser salvos. En Iglesia en Roy estamos agradecidos porque Dios nos ha dado 10 años de poder bendecir la vida de otros llevando su palabra. No porque seamos perfectos. Somos totalmente imperfectos, pero Dios en su misericordia nos permite ser voceros de lo que Él ha hecho por nosotros. En estos 10 años, como digo, Él ha permitido que Margarita, que su servidor y que cada uno de nosotros podamos proyectar el Evangelio de Cristo hacia nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Que Dios les bendiga. Padre, gracias Señor. Gracias por tu amor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra, de poder transmitir tu palabra a aquellos que aún no te conocen, de poder llevarla a aquellos que tienen necesidad de reafirmar los conocimientos tuyos. Gracias, Señor, por el lucero de la mañana que ha venido a nosotros, que es Jesucristo, que ha encendido esa chispa, ese fuego, para que nosotros podamos amarte, bendecirte, glorificarte. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, por tu presencia, Espíritu Santo, en la vida de cada uno de los que estamos acá reunidos.
Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Úngenos, llénanos de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, glorifícate en la vida de cada uno. Gracias por estos 10 años de Iglesia El Roy. Gracias por las bendiciones, por los milagros que hemos visto. Gracias porque nos has enseñado a reconocer tu soberanía. Nos has enseñado a reconocer que tu voluntad es buena, perfecta y agradable para los que te amamos. Gracias, Señor. Todo te lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.